Lucas 2 y verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y el verso 12 dice, y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y el verso 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Así que le pusieron en el pesebre. Esto es la voluntad de Dios, que su hijo naciera en la condición más humilde. Cuando venimos a esta época del año, que a la mayoría le gusta, hay unos que no, aunque no lo crea, hay unos que no les gusta esta época, por diferentes razones, pero algunos por ideas que malinterpretan la palabra de Dios. Por eso es que hay que venir a la Biblia, ¿verdad? Para saber de qué nos habla. Hablamos de lo que la Biblia habla, y hoy estamos justamente en eso. Estaba platicando con una persona ayer que está influido por mucha gente, ahí está rodeado de gente, de personas, yo diría, importantes desde el punto de vista de la sociedad. Y entonces cuando lo saludé le dije, bueno, pues mucho gusto, y me despido, le digo, tal vez nos vamos a ver este año, pero desde ya, feliz Navidad. Le digo, perdón, porque estoy diciendo feliz Navidad, no sé si usted cree en esto. Y me dice, claro, yo también tengo cuidado, dice, porque a veces le digo a la gente feliz Navidad y se han enojado conmigo. Dice, yo no creo en eso. Y por eso dice, ahora mejor digo lo que dicen aquí los americanos, Happy Holiday. Usted sabe el significado de eso, ¿verdad? Pero dice, prefieren usar esa frase. Ahora, ¿nosotros qué decimos? Pues la palabra del Señor nos habla de esto y decía, esto es importante porque es la época para pensar en lo que significa ser humildes. La vez pasada les hice la pregunta, ¿cuántos humildes hay aquí? Y todos levantaron la mano, ¿verdad? Pero de que uno dice que es humilde, ya no es humilde. Había un señor que escribió un libro ahí, según él muy bonito, y ese libro se titulaba Las cosas que hay que hacer para ser humilde, o cómo ser humilde. Y entonces al tiempo se dio cuenta que se vendieron pocas copias y se enojó. En una pequeña aldea vivía un mendigo, y claro, los mendigos estaban en la calle, y ahí estaba el andrajoso, pero era muy sabio, así que la gente venía y le consultaba, y él ayudaba a mucha gente con sus buenos consejos. Tanta era la fama que el rey se enteró y dijo, voy a buscarlo. Lo buscó y le pidió consejos, y le gustaron los consejos, le ayudaron. Entonces le dijo, te propongo que te vayas al palacio. Y él dijo, claro que sí, y se fue al suntuoso palacio, el bonito palacio, y ahí le ayudaba al rey con los consejos para las actividades del día. El rey vio que era tan bueno para aconsejar que dijo, ¿para qué quiero este montón de consejeros si tengo uno que es buenísimo? Y despidió a los demás. Pero claro, uno se enojó demasiado y dijo, voy a controlar a este andrajoso, a ver qué tiene él de especial, pues de dónde viene esa sabiduría. Y empezó a seguir los pasos, pero se dio cuenta que en la noche se iba del palacio, se salía del palacio. Y dijo, pues ¿a dónde se irá? Ahí está el secreto. Así que lo siguió, dijo, a ver qué hace en esas horas, en la noche. Y lo siguió hasta que se dio cuenta que él llegaba a una pequeña cabaña. Y ahí el mendigo se quitaba su ropa, su buena ropa del palacio, y se ponía su ropita de antes, los andrajos, y se acostaba en el suelo duro. Entonces le preguntó el otro consejero y le dijo, oye, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué te desvistes de la ropa, de la tan buena ropa que tienes allá, y te vienes a este lugar a acostarte con esos andrajos en ese suelo tan duro? Y él dijo, muy sencillo, es para nunca olvidarme de dónde vengo. María y José estaban lejos de esa aldea, de esa pequeña aldea donde nació Jesús. Tuvieron que caminar 128 kilómetros para llegar hasta Belén, en las condiciones en que ella estaba.
Cualquiera hubiera preferido quedarse ahí, ¿verdad? Y justificarlo, es decir, tenemos una razón para quedarnos acá y no ir al censo que nos han ordenado, porque el censo era algo muy importante y era una orden, pero tal vez habían excepciones. Pero ellos en obediencia se van, y claro, aquí es donde uno ve también, para que usted tome esta lección, porque a veces desconectamos el cielo de la tierra, desconectamos los planes eternos con los planes humanos, pero a veces Dios los conecta, y este es uno de esos ejemplos, cómo Dios conecta lo del cielo con lo de la tierra, el programa del cielo con el programa de la tierra, un censo en la tierra, una familia que se tiene que ir allá para que nazca el niño, y ahí es como suceden todas las cosas, porque esa fue la razón de que no hubiese lugar para ellos en el mesón, o sea, en el lugar más adecuado. Ahora dice, si usted va al verso 7, por favor, 2:7 de Lucas, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Figuradamente, Cristo es el primogénito de toda creación, como lo dice la Biblia. Usted sabe esos textos de la Biblia, primogénito de toda creación. También Él es el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero que surge, que resucita victorioso, que vence la muerte. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él tiene, como dice Pablo, la preeminencia en todo. Es más importante que todo y que todos. De hecho, le cambió el rumbo a la historia humana. Ahora nosotros leemos, dice, lo que era antes de Cristo, lo que es después de Cristo. Aún los ateos, los científicos, mucha gente habla así, ¿verdad? Porque es un acontecimiento histórico que no se puede negar. Ahí es donde se da entonces la preeminencia a Cristo. Y en el libro de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de una manera tan grande, que dio a su Hijo único o primogénito, para que todo aquel que en Él crea, ahí la fe, ¿verdad? Todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga la vida abundante. Ya no tendrá miedo a la muerte, estará seguro en las manos de Él. Ahora aquí literalmente dice que es también el primogénito de María, de la Virgen María. Él es el primer hijo, porque después dice la Biblia que también vienen sus hermanos y sus hermanas. Y también dice que José no conoció a María sino hasta después que dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en el libro de Mateo. Esto es importante porque una de las pruebas, la Biblia habla del anticristo o anticristos, y usted sabe eso porque lo ha leído probablemente la mayoría. Si no lo ha leído, lo ha oído, lo ha visto en películas, donde sea, pero se habla del anticristo. Ahora la pregunta es, ¿quién es un anticristo? Anticristo quiere decir en contra de Cristo. Pero ¿quién es? ¿O quiénes son? Para entender, una de las señales para saber quién está en contra de Cristo, quién es uno que está negando a Cristo, dice la Biblia en boca del siervo de Dios Juan, dice que es todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne. He ahí la importancia de la Navidad, porque nos hace recordar que Cristo vino en carne, en la forma humana, se convirtió en humano, se encarnó, y el mundo lo vio y lo disfrutó. Gozaron todos los favores de Él cuando Él estaba sobre la tierra. Eso es la encarnación. La Biblia dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vivió entre los humanos, por eso se le llama el Emmanuel, o sea, el Dios con nosotros. Habitó entre nosotros, y es más, dice, y vimos su gloria. Lo vimos como, dice, el unigénito del Padre, y agrega estas palabras que a mí me encantan, lleno de gracia y de verdad. El Jesús en el pesebre, en Belén, ese Jesús no tenía la riqueza material, no estaba lleno de toda esa riqueza, no estaba rodeado de tesoros, de nada de eso, sino que Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Y usted qué cree que necesita el mundo? Justamente eso, gracia y verdad. Están hastiados de tantas cosas, pero necesitan gracia y verdad. Y nosotros debemos de disfrutar de vivir en la gracia y en la verdad de Dios. De hecho, Jesús dice que Él es la verdad. Y Jesús, para encarnarse, Él nació por el método natural. María tuvo sus dolores como cualquier mujer y dio a luz con dolores también. No tenemos que imaginarnos otra cosa.
ni imaginarnos que ella siguió siendo siempre virgen, porque eso no es lo que la Biblia enseña, sino que él nació por el método natural. Y entonces, por eso es que realmente se hizo humano. Esa es la verdad. Ella fue el instrumento de Dios para traer al Hijo de Dios al mundo de esa manera. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y venir en carne significa todo eso que ya dijimos. Pero eso es bueno y eso nos conviene. Porque la Biblia también dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Eso qué significa? Significa que alguien que se mete en la historia humana, que sufre, que pasa las experiencias que nosotros tenemos, es alguien que nos puede comprender. Ahora piense usted, ¿qué siente usted ahorita? ¿Qué le preocupa? ¿A qué le teme? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus miedos? Pues Él los entiende. Él es el mediador, Él es el Jesucristo hombre, es Dios y es hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por eso también agrega en el libro de Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Debilidades, todos somos débiles. Cada vez dice que la persona más madura en esta vida y el más humilde es el que se da cuenta de sus debilidades. Cuando uno se siente muy fuerte, muy autosuficiente y que es perfecto y que nada le pasa, entonces tiene mucho orgullo. Pero para eso vino Jesús, para salvarnos de esa condición de pecado, para que aprendamos a saber realmente quiénes somos y para que cada vez dejemos más de depender de nosotros mismos, que eso no nos va a ayudar, y aprendamos a depender de Dios. Porque Él, como dice ahí, Él se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue en todo semejante a nosotros, con la diferencia que Él no pecó. Luego dice la palabra en la siguiente línea, ahí en el verso 7 donde estamos. Dice que Él dio a luz a su hijo primogénito y después lo envolvió en pañales. Oiga esa palabra. Y algunos se preguntan, ¿qué tipo de pañales? ¿De los mejores pañales que venden ahora? ¿O de los que le regalan por ahí? Nada de eso, sino sencillamente en una ropita humilde y sencilla. Imagínese usted que uno que estaba vestido de gloria y de magnificencia se vino a envolver en trapitos humanos, se vino a envolver en esos harapitos, como dicen por ahí. ¿Se imaginan ustedes a Dios, el Dios grande, universal, que nos ha creado? Ahora está envueltito en unos trapitos. Eso, otra vez, es señal de humildad. Él se ha humillado. Él se ha humillado. Y Jesús ya en su ministerio dijo, y yo les he dado un ejemplo de que hay que ser humildes. Así que todo, cuando se nos viene ese espíritu engreído, que nos hinchamos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Dicen que los globos entre más se inflan, más fácil se pueden explotar. O entre más alto se va uno, también es más dura la caída. Así que la humildad es la lección de la Navidad. Él estaba ahí envuelto en pañales. Estaba sujeto a las limitaciones humanas. Pero esto va más allá. Esto es en forma ascendente, cómo Dios nos va llevando en este mensaje. Porque vea entonces la tercera línea en este pasaje, en este verso 7. Dice, y lo acostó en el pesebre. Esta es la lección. Lo acostó en el pesebre. Qué bonito pesebre, ¿verdad? Hacen tan bonitos pesebres ahora, con lucecitas y tantos brillantes que le ponen ahí. A mí me encantaba ver los pesebres antes, estos que hacen por ahí en las casas. Yo me pasaba por las calles mirando los pesebres y decía, qué bonito hace la gente, qué creatividad tiene. Pero ¿qué es realmente lo del pesebre? ¿Qué significa el pesebre? Pesebre significa también establo. O sea, la palabra cuando se traduce se puede traducir como pesebre o como establo. Y el pesebre es una cajita, una cosita que se hace así de piedra, de madera, de otros materiales, con un hueco en medio, se le pone el zacate y ahí eso es la comida de los animales. Es para eso, para poner la comida de los animales. Y eran bastante comunes. Ahora todavía hay, pero no son muy comunes. Ahora hay unos que casi se sirven ahí solos, igual que una persona. Ahora, el establo o pesebre podía ser entonces una parte que se construía pegado a la casa, y ahí es donde uno entiende mejor por qué María y José se fueron ahí al pesebre.
porque eso se construía pegado a la casa y servía para resguardar los animales. Entonces, aquí estaba la casa, y si en la casa no había un espacio, lo que quedaba era el pesebre, el espacio al lado. Entonces uno puede imaginarse a María viendo que no había lugar en el mesón. Entonces de repente mira hacia ahí y dice, ahí por favor, que ella estaba en el momento de dar a luz. Entonces preguntémonos por un momento, ¿es el pesebre un lugar adecuado para que nazca un niño? ¿Por qué a María no la consideraron? ¿Usted no ha pensado en eso? ¿Por qué no la consideraron viendo la condición en que estaba? Decíamos hace un momento que eso era el plan de Dios, era la voluntad de Dios. Dios quería poner en esa condición a su hijo. ¿Pero por qué? Hay unos pasos de la humillación del Hijo de Dios. Filipenses dice, se humilló hasta lo sumo. Por si usted se ha sentido humillado alguna vez, no ha llegado al nivel del Señor. Porque a veces uno dice, me humillaron, me hicieron eso. Yo no sé si alguien ahorita se siente humillado, pero Jesús fue humillado hasta lo sumo. Esta es una lección del cielo. No de balde la Biblia habla de la humildad en todas sus páginas casi, de que el que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Jesús. Una humillación hasta el máximo y una exaltación hasta lo sumo, para que en el nombre de Él también se doble toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. La palabra claramente dice que Él fue desechado, y aquí se cumple la palabra de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. No le vieron hermosura, no le vieron parecer, no le vieron algo que llamara la atención para entonces ponerlo en mejor lugar. No sabían que era el rey, porque el ser humano se deja llevar por otras cosas, y nos ha pasado una, otra y otra vez, y a veces tal vez hemos dicho, y no me volverá a pasar, pero nos dejamos llevar por apariencias, y como la apariencia de él no es la mejor, entonces nadie les avisó a ellos. Nadie les dijo, denle lugar en el mesón porque el que van a hacer es el rey. Nadie dijo eso. María no lo dijo. Probablemente ni ella lo tenía muy claro, porque dice que meditaba esas cosas en su corazón. Pero si lo hubieran sabido, le hubieran dado el mejor lugar, ¿verdad? Pero entonces no se hubiera cumplido el plan de Dios. Ahora, ¿qué más tiene que decirnos esto? Que lo pusieron ahí en un pesebre. Es que esa era la condición. Usted sabe que la persona que se dormía en el lugar más sencillo era un siervo o un esclavo. ¿Sabe a dónde ponían los esclavos en la noche cuando era hora de descansar? Los amos, los ricos, se acostaban en sus camas de lujo, pero el esclavo se tenía que acostar en cualquier esquina de la casa, ahí en el suelo duro, ahí se dormía. Entonces es justamente porque Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate por mucho. Ahora vea cuánto nos ama, vea lo que Él ha hecho por nosotros, vea cómo Él se ha humillado por cada uno de nosotros. Entonces Él se humilló de esa manera y lo pusieron ahí. Ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores acostado en un pesebre. Qué lección hermosa, y le damos gracias a Dios por ello. Pero de esta pequeñez, porque el pesebre es pequeñez, es humildad, es sencillez. Les contaba la vez pasada de mi compañerito, mi amiguito, que él le decía, una vez teníamos esos amigos que se reúnen en la comunidad, ¿verdad? Y estaban muy contentos conviviendo con los demás, pero entre ellos había unos que tenían dinero, tenían otra posición económica más alta. Entonces uno andaba ahí de metiche, ¿verdad? Somos metiches, nos vamos ahí y hasta nos gusta estar con esta gente. No que sea malo, pero a veces preferimos estar con ellos, ¿verdad? Y sabe que una vez dice uno de ellos, de los que tenía más plata, le dice al otro que no tenía nada, le dijo, ¿sabe? Le dijo, mañana vamos a tu casa, porque ya hemos jugado aquí en la casa, mañana vamos a tu casa. Y él dijo, ¡ey, no, cuidados! No, ni se les va a ocurrir a mi casa porque hay unos perros grandototes y bien bravos. Tenía pena que los compañeros fueran a ver las condiciones en que él vivía.
¿Alguna vez de casualidad usted ha pensado eso? ¿Alguna vez le ha cruzado eso por la mente? Pero es que Jesús nació de una manera más sencilla. Él no estaba en una casa, él estaba en el establo. Para que nos hagamos la idea de lo que es realmente la sencillez y la humildad. Ahora, eso tiene grandeza. Nosotros no la vemos. Le buscamos y no la vemos. El ser humano prefiere otras cosas. Prefiere mostrar su importancia de otra manera. Con buena ropa, con buenas casas, con buenos muebles y con tantas cosas. Pero Dios no piensa así. Porque para Él la grandeza está en lo sencillo, en lo más humilde. Ahí hay humildad. Y sabe usted que donde no hay casi nada, todos están parejos. No hay competencia y no hay nada de eso. Pero donde ya se vive, dice, yo soy de otra clase. Ahí hay más problemas. Ahí hay más luchas. Ahí hay más competencia que quién tiene el mejor mueble, ¿verdad? Aunque esté bien endeudado, pero ¿quién tiene el mejor mueble? ¿Quién tiene el mejor carro? Pero Dios exalta a eso, a lo sencillo. Ahí hay importancia. Este niñito que está acostado en un pesebre también es el niño de quien se dicen grandes cosas, porque Él es el Salvador, porque Él es el Emmanuel, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Príncipe de Paz. Ese niñito que está en el pesebre, Él es. Y además, la cancioncita de cuna, ¿sabe usted cuál es? Porque hay muchas cancioncitas de cuna, ¿verdad? Algunos niños lloran cuando les canta su canción porque los que cantan no saben cantar, ¿verdad? Pero la canción de cuna para el Señor era: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es la canción. Y no la cantan precisamente un coro de las voces seleccionadas de la orquesta tal, sino lo cantan los ángeles del cielo. Y exaltan así, e invitan, la creación misma invita a que otros vengan a adorar a ese niño. ¿Y cuál cree usted que es la señal para que encuentren al niño? Dice, mire, la señal es que se van a meter por una calle de oro, y ya cuando vayan por la calle de oro van a estar más cerca del rey o del príncipe que ha nacido. Van a entrar al palacio y ahí van a ubicar, solo que tienen que pedir permiso porque ahí hay seguridad. Tienen que pedir permiso para que van a saludar al rey o al príncipe. ¿No? La señal que pone precisamente es, y 3 veces lo repite, y se le dice a los pastores: vayan y encontrarán al Hijo de Dios que está acostado en un pesebre. Esa es la señal. No, pues a mí si me van a invitar, que me inviten a algo bueno, ¿verdad? Algo grande, donde sí hay riqueza, hay de todo, donde sí me van a servir bien, donde va a estar toda la comodidad. Pero que me inviten para ir a ver a un niñito que está en un establo, acostado en un pesebre. Pero Él es el Salvador. Y no hay que dejarse llevar por otras cosas, porque Él es el Señor. Él sigue siendo el Señor y sigue sorprendiendo. Y por eso es que muchos todavía no se dan cuenta que Él es el Rey, que Él es el Hijo de Dios. Que por cierto ya no está en un pesebre, porque ya no está en un pesebre, ahora está en el cielo. Y está reinando sobre todos. Pero también está, aparte de un pesebre, ahora Él ya no está ahí, pero está en el corazón. ¿En cuántos corazones está? Bueno, entonces la humildad del pesebre es el brillo, como alguien dijo. Los valores del pesebre son importantes y no hay que perderlos de vista. La Navidad es sencillez. Claro que hemos perdido de vista eso. La mayoría lo hemos perdido de vista. ¿Sabe usted en qué se ha convertido la Navidad? Se ha convertido precisamente en la promoción y la publicidad del comercio. Y no quiero herir a nadie, pero ¿quién cree usted que es la figura del comercio? ¿Un señor que se llama? Tiene miedo de decirlo alguno, que se me van a enojar los demás si lo digo. Pues es Santa, el famoso Santa, que para muchos es un sueño, es una ilusión, y que le escribí cartitas a no sé quién, y películas y todo sobre Santa, ¿verdad? ¿Dónde estaba Santa ahí? No estaba, como dice la canción, no estaba Santa.
ni siquiera la idea de Santa, porque no era la idea del comercio, era la idea de lo pequeño, de lo sencillo. Pero cómo engañan a los pobres niños, ¿verdad? Mira, Santa te va a mandar eso. Querido padre, querida madre, no le mienta a su hijo, dígale, yo trabajo, yo me esfuerzo, por eso que tú tienes algo. No aquel otro señor que está promocionando el comercio. Por eso es que en cada comercio ponen a uno de ellos, ¿verdad? Sentado ahí, invitando a todos los niños aquí a tomarse la fotita aquí en la pierna de Santa. Probablemente ustedes tienen su foto en su casa, ¿verdad? Con Santa. Bueno, los perdonamos. Pero Navidad no es eso. Oiga bien esto, oiga bien. Haciendo un estudio cuidadoso de lo que es esta época, de lo que es la Navidad, hay millones y millones y millones que promueven la figura de Santa Claus y creen en él, pero no creen en Jesús. Y están tratando de sacarle esa idea de creer en Jesús a sus hijos. Pero le están hablando de Santa Claus, de la figura del comercio. Miren cómo está el mundo extraviado. Miren a dónde hemos llegado. Algunos se van a ir tristes hoy, ¿verdad? Les estoy viendo las caritas de tristes. No, el mundo es así. Y nosotros no vamos a ir a cambiar eso, ¿verdad? No lo vamos a cambiar porque a mí se me ocurre o porque usted dice, ahora yo ya entiendo. No lo vamos a cambiar así. El mundo sigue su rumbo. Pero nosotros no. Nosotros seguimos a alguien que sabemos que Él sí es el verdadero. Que Él sí es el Señor. Y que lo que más quiere Él es que nosotros ahora tengamos paz en el corazón. Porque Él es el príncipe de paz. Que tengamos amor en nuestro corazón. Que amemos y que perdonemos a los demás. Eso es la Navidad. Que seamos sencillos de corazón. Eso es lo que al Señor le agrada. Porque de lo contrario, entonces estaríamos cambiando el mensaje de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora, cuando algunos llegan a ese texto dicen, aquí está lo que yo quería encontrar. Porque dice, para que seáis enriquecidos. Yo no sé si ustedes han visto por ahí unos videos que están pasando ahora, o unos programas de la televisión que está hablando de los magnates de Dios. Las personas que se hacen ricas con la fe, que van a tener aviones y mansiones y a veces está mejor que algunos presidentes. O sea, gente que está haciendo rica con la fe, porque han torcido ese texto. Dice, es que la Biblia dice, para que seáis enriquecidos. Pero cuando uno estudia el significado de esa riqueza, por supuesto que es otra. Por supuesto que cuando dice ahí, y vimos su gloria, y era aquel Hijo de Dios que estaba lleno de gracia y de verdad, a esa riqueza se refiere. Porque la riqueza material, ¿sabe qué provoca? Problemas y más problemas. Cuando hay más problemas. Hay familias que se dividen, que se pelean por herencias. A veces le aprietan el cuello al viejito para que se vaya luego y ellos distribuirse la herencia. Aunque no me lo crean, pero son de aquellos que ayudan a bien morir, ¿verdad? Entonces, esas cosas pueden pasar. Donde hay más problemas. ¿Por qué cree usted que son las luchas en el mundo? ¿Por qué cree usted que son los pleitos, las guerras y todo eso? Por lo económico. Es eso, es el dinero, aunque digan que es por otra cosa. No, es que es por una ideología o por una teología. No, es interés económico, es interés material. Entonces, cuando uno se va despojando de esa pasión desmedida por las cosas materiales, tiene paz. Eso es lo que el Señor trae. Él dice, yo les doy mi paz y les doy el gozo, no como el mundo lo da. Ahora usted dirá, entonces no hay que tener absolutamente nada. No, claro, pues también el Señor quiere que vivamos una vida digna. Una vida digna. Al Señor le agrada que vivamos dignamente, que estemos bien gorditos, ¿verdad? Bien comiditos, con nuestros hijitos, nuestras hijitas, que nos queramos, que tengamos lo necesario para vivir, para hacer, pero no, que no nos dejemos dominar por esas cosas. Que usted no se ponga triste esta Navidad, que diga, es que no me regalaron lo que yo quería. Miren lo que me envolvieron ahí. No hay que pensar en esas cosas. No les preocupes de eso. Si un jabón de baño le regalan, con eso tiene que estar feliz, ¿verdad? Qué bueno que regalaron algo. Y si no le dan nada, le dicen, yo te doy un abrazo. ¿Qué tacaños que prefieren dar un abrazo? Hay que dar el abrazo, pero también hay que dar algo, hay que dar algo más. Eso es lo bonito, eso es lo bonito en la fe cristiana. Ahora, entonces, la humillación de Jesús
es algo que a nosotros también nos va a exaltar ahora como hijos de Dios. Él es exaltado, pero Él también nos exalta a nosotros. Quiero terminar con esta pregunta. Si Él se humilló tanto y a tal extremo por nosotros, ahora, ¿qué hacemos nosotros por Él? Si es que podemos hacer algo por Él. Bueno, por Él no tanto, pero para Él sí. Podemos hacer algo para Él. Pregunte usted, ahora yo qué puedo hacer. Hay un canto que dice, si todo tú dejaste por mí, yo qué doy por ti. Si el Rey Universal vino y se humilló por nosotros, porque se quería poner al nivel de Gadiel y de cualquier persona acá, ahora yo qué voy a dar por Él, qué voy a hacer por Él. Hay un texto muy bonito que dice, oh hombre, Él te ha declarado. O sea, es la respuesta, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Es lo que Él pide. Hermanos, hermanas, vamos a emparejarnos todos acá. Vamos a quitar diferencias, si hay molestias, si hay rencores, si hay envidias, si hay competencia por cualquier cosa, vamos a quitar todo eso. Y nos vamos a poner en la condición más sencilla, más humilde. Cuando uno se quita ese complejitos a veces de familia, de posición social, de lo que sea, cuando se limpia todo eso, uno se pone también como en un pesebre, una persona sencilla y ve así a los demás. No hay motivos para estar enojados, no hay motivos para hacernos caras, sino que nos miramos realmente como ese pueblo humilde de Dios.